Y a las 7 de la mañana, 18 minutos, les contamos que cada año Asofondos viene haciendo el balance de en qué se gastan las cesantías los colombianos. Y ya tenemos el dato fresquito de lo que ocurrió en el año 2023 con información muy interesante. Y esa es la razón por la cual estamos en contacto a esta hora con el viceministro técnico de Asofondos, Daniel Wills, que nos acompaña amablemente para contarnos cuáles fueron esos resultados. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación, contento de estar acá. Bueno, empecemos viendo los datos. Inicialmente vemos que el año 2023 pues fue un año donde hubo un importante ahorro de los colombianos en materia de cesantías, ¿no? Muy superior en un 21% con respecto a 2022. ¿Eso qué nos puede reflejar? Pues efectivamente lo que vemos es que el colchón, que son las cesantías, un ahorro de los colombianos, creció, llegó a un monto récord de 19.2 billones y, como usted decía, es un 20% mayor a lo que era el año pasado. ¿Y eso nos refleja que hay más gente empleada formalmente, por ejemplo? ¿Qué nos puede reflejar? Eso nos refleja tres cosas. Hay más gente empleada formalmente, están haciendo sus contribuciones, pero también hubo buenas rentabilidades. Las cesantías se invierten, crecen producto de las rentabilidades y hubo unas rentabilidades que, dependiendo de cada fondo, estuvieron entre el 12 y el 16%. Entonces también en eso se ve reflejado. Eso es un poco la ventaja, digamos, de tener tasas de interés altas, ¿no? Eso es un lado positivo de las tasas de interés altas. Bueno, pero también fue un año donde los colombianos retiraron muchas más cesantías de lo que hicieron en 2022, ¿no? Con un aumento del 14%. ¿Es normal que haya este tipo de aumentos año a año con respecto al retiro de las cesantías? Sí, las cesantías, los retiros aumentan por varias cosas, por la inflación misma, también porque pues, el número de trabajadores aumenta y eso lleva a que las cesantías aumenten. Pero quiero destacar que el aumento de los retiros, que fueron 9 billones, fue 14%, mientras que el monto total aumentó 20%. Digamos que el saldo aumentó más que los retiros. Eso también me parece positivo. O sea, que queda más ahorrado. Más ahorrado. Démosle un vistazo a en dónde se gastaron o se sacaron las cesantías, porque recordemos que esto no ocurre en todos los colombianos, sino solamente para cierta población y bajo ciertas circunstancias. Hablemos de la terminación del trabajo. Estamos hablando de 3,27%, es decir, el 36% del total. Es decir, la mayor proporción de personas que sacaron sus cesantías fue por terminación del trabajo. ¿Esto quiere decir que los despidieron o esto quiere decir qué? Esto quiere decir que se terminó el contrato, ya sea porque los despidieron, ya sea porque renunciaron y ya sea porque cambiaron de trabajo. Entonces, las cesantías en últimas son para esto. Las cesantías, cuando una persona termina su empleo se le dice cesante y de ahí viene el término cesantías y pues buscan ser un colchón en caso de que queden desempleados. Por eso pues tampoco sorprende que sea el uso más común. Sin embargo, pues hay otros usos. 36% de las cesantías se retiraron por personas que se les terminó su contrato de trabajo. Pero cuando un trabajador renuncia, ¿puede también echarle mano a las cesantías? Puede echarle mano, no importa quién haya terminado la relación laboral, pudo ser el empleador, pudo ser el trabajador, lo importante es que se terminó el contrato y en ese momento se habilita el retiro de las cesantías. Bueno, sigamos viendo en qué se gastaron las cesantías de los colombianos. Esto estamos haciendo el balance aquí todo 2023 y comparado con 2022. La mejora de vivienda y el mejoramiento de vivienda, allí vemos una proporción del 30%, 2.74 billones de pesos en retiros. También aumenta con respecto al año anterior. Aquí sigue pasando que la gente le pide a un maestro que la facturita y sacan las cesantías, ¿o cómo funciona? Pues ese es el requisito. Al final lo que el requisito es que se muestre que se hizo un gasto en la mejora de la vivienda. Entonces, pues la idea es que se haga con todas las de la ley. A veces las personas abusan, ojalá que no lo hagan, pues porque esto al final es un ahorro para ellos. Pero yo quiero destacar que este tipo de retiros sí aumentó en proporción. Era el 26% y subió a ser el 30% de los retiros. Y veíamos que los retiros aumentaron el 15% y esto aumentó el 25%. O sea, el año 2023 los colombianos sí se inclinaron
por la mejora de vivienda. Por la mejora de vivienda. Ahora vamos a otro dato que es bien interesante y tiene que ver con la compra de vivienda. Decíamos que aquí sí se pone, digamos, nuevamente como se enciende la alarma frente a lo que está ocurriendo con el comportamiento de la vivienda, porque el crecimiento sí es demasiado bajo, ¿no? Nos decía usted. El crecimiento es bajo, entonces veníamos de un aumento de 25% en mejora, acá solo un aumento del 2% en un año en el que la inflación fue el 9, 7 puntos por debajo de la inflación y perdió proporción, era casi el 27% y bajó al 24%. En 2023 vemos clarísimamente que los colombianos prefirieron remodelar que comprar vivienda. ¿Y por qué esto? Bueno, hablábamos de tasas de interés altas, eso obviamente es un desincentivo para la compra de vivienda, pero ¿qué está pasando en este sector? Pues digamos que esto lo que muestra es un cambio de uso de compra a mejora. Hay varios factores, coincide con unas tasas altas que decíamos pues tiene su lado bueno porque las cesantías crecieron, eso es un ahorrito que le creció a los colombianos. Por otro lado pues sacar un crédito de vivienda resulta más costoso y coincide con otros datos que reporta el DANE, que reportan otras instituciones que muestran que la construcción de vivienda nueva pues estuvo lenta el año pasado. Bueno, ahí también un síntoma más, digamos, de lo que está pasando en el sector de la vivienda. Y si hablamos para educación, vemos que es una menor proporción, pero un comportamiento relativamente similar al de 2022, ¿no? Muy similar al de 2022, ese es otro uso permitido para las cesantías. De pronto recordarle a los televidentes que las cesantías no se pueden retirar porque sí, es en caso de pérdida de trabajo, adquisición de vivienda. Si tienen un crédito de vivienda y lo quieren pagar, también lo pueden usar para eso, para mejorar su vivienda o para educación. Qué buen uso que es la educación propia o de los hijos. Ese es otro uso, bueno, representa más o menos el 8% de los retiros. Bueno, pues Daniel, muchas gracias por todos esos balances, recomendaciones y acuérdense que hasta el 31 de enero hay plazo para pagar los intereses de las cesantías, ¿no? Por parte del empleador, que ese también es un tema importante. Así es, los intereses de las cesantías hasta el 31 de enero y las cesantías completas, que son más o menos, y dependiendo de cada caso, un salario, hasta el 14 de febrero. Bueno, pues ahí está lo que está pasando con las cesantías en nuestro país. Noticia en Desarrollo.